Buenas noches, es un gusto saludarlos en esta noche de martes, darle la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Hoy estaremos hablando, por supuesto, de la tormenta política del momento que se vive al interior de la Casa de Nariño por la intempestiva llegada del polémico Armando Benedetti, la molestia profunda que esto generó en los llamados petristas pura sangre, esos ministros del gabinete más allegados al presidente Gustavo Petro. Vamos a analizar entonces y a responder varias preguntas, o más bien ponerlas sobre la mesa, como por qué regresó Armando Benedetti, viene a agitar o a preparar la campaña del 2026, viene verdaderamente a hacer ese enlace con el Congreso de la República, no hay ahí duplicidad de funciones y está muy activo el ministro Juan Fernando Cristo. Y por supuesto vamos a analizar también la última opción que muchos mencionan en las últimas horas, y es si este es un tipo de contentillo por lo mucho que sabe el señor Benedetti. Para hablar sobre este tema que está picante, van a ver ustedes en pantalla a nuestra dupla por excelencia aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Me refiero al doctor Pedro Viveros, analista político de aquí de la casa y por supuesto de Blue Radio. Pedro, bienvenido, como siempre un gusto. Un saludo, María Camila, y también a Gabriel. Y nos acompaña Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de Noticias Caracol. Gabriel, un gusto como siempre. María Camila, Pedro, un gusto saludarlos. Feliz noche a todos los televidentes. Bueno, arranco con Pedro Viveros. Pedro, ¿cuál es su teoría? ¿Contentillo por lo mucho que sabe, agitar la campaña o ser efectivamente un enlace político por lo que Benedetti estuvo tanto tiempo en el Congreso? María Camila, yo creo que Armando Benedetti, de los políticos diferentes al pacto histórico que ayudaron a elegir al presidente Petro, era el único que no había estado en la Casa de Nariño o en el Ejecutivo, digamos. Sí. Y él siempre tuvo ese anhelo de estar en el Ejecutivo. Y yo creo que, yo no sé, de pronto si hago el cálculo, Armando Benedetti entró a acompañar al presidente Petro un tiempo, como un año y algo antes de la elección, para ayudarle a sacar adelante sus reformas. Y no me cabe la menor duda que el presidente lo está llamando para darle la oportunidad de apoyar al gobierno en una campaña donde el tema central, como usted lo ha visto, María Camila, es atacar y golpear la gestión del presidente Gustavo Petro. Entonces, si usted me permite resumirlo, yo le diría que el presidente Petro, para traer a Armando Benedetti y convertirlo en el pitbull de Palacio en el cierre del gobierno. El pitbull de Palacio, dice Pedro Viveros. Gabriel, ¿cuál es la teoría que para usted tiene más peso en medio de esta gran polémica del regreso de Benedetti? Vea María Camila, sin lugar a dudas el 26 está a la vuelta de la esquina y esta movida tiene un claro tinte, digamos, y una lógica pensada en época de campaña. No creo tanto por las capacidades políticas de Benedetti, que en todo caso siempre ha pasado raspando y que más allá de los contactos en la costa Caribe, pues no es el único operador político que existe. No sé si sea el más efectivo, pero sin lugar a dudas es el que le genera mayor ruido al presidente. Claro. Incluso María Camila ayer, lo que se supo esta mañana es que muchos de los ministros, incluso ministros muy cercanos al presidente Gustavo Petro, congresistas del pacto histórico, como Iván Cepeda, María José Pizarro, han quedado absolutamente atónitos con esta decisión. Entonces, pensando en el 26, no veo que el rol de Benedetti vaya a ser crucial para amasar fuerzas políticas, dado el nivel de desgaste, de desprestigio, sino más bien para evitar el colapso del progresismo por cuenta de los escándalos que es muy difícil controlar teniendo a Armando Benedetti lejos del palacio. O sea, Gabriel, si le entiendo, ¿usted cree que el desgastado Benedetti como figura del gobierno, digamos, se contiene más estando en Palacio que fuera de Palacio? Imagínese el costo que está asumiendo el presidente. Imagínese el costo que está asumiendo el presidente no solo dentro de sus propias filas, sino también frente a la opinión pública. En momentos, María Camila, donde esto hay que decirlo con claridad, la asepsia pasó a un segundo plano, ya no hay formas
de hacer No hay política. formas. Es decir, aquí ya están todos desabrochados, echados a la suerte. La llegada de Armando Benedetti, lo único cierto que demuestra es que ya no hay ningún respeto por la opinión que pueda generar un escándalo de este. Están gobernando a pesar de los escándalos y por encima de los escándalos, pero ese costo es un costo inmenso. ¿Qué puede explicar ese costo? O que es un operador político, digamos, avesado, cosa que yo pongo en duda, no porque no es un operador político, sino porque es un operador político que puede hacer mucho daño, Claro. o porque es una bomba que hay que contener para evitar que en lo que queda de gobierno esa bomba pueda marchitar y pueda explotarle en la cara al progresismo de cara a las elecciones del 2026. Sí, mire, Gabriel y Pedro, que a esta hora tenemos muchos usuarios comentando precisamente sobre el tema y las opiniones van en la misma dirección que el círculo cercano del presidente Gustavo Petro. Es que, como lo acabamos de ver en la emisión central de Noticias Caracol, en esa crónica política, es que el mismo Daniel Rojas, Gustavo Bolívar, la ministra Muhammad, la vicepresidenta Alexander López, fueron los que le armaron ese revuelo, ese reproche al presidente Gustavo Petro, manifestándole, Pedro, su reparo y que no estaban de acuerdo con esta decisión del regreso de Benedetti. ¿Usted coincide con Gabriel en el punto de que esta bomba es mejor contenerla teniéndola ahí bien cerquita en el mismo tercer piso a 2 oficinas? Mire, María Camila, estamos en política y ya entramos en una campaña. Todos los ministros del presidente que hacen política se le van a ir. Ahí se va a lanzar Cristo, Roy, Murillo, Susana Muhammad, Gustavo Bolívar. Bueno, hasta la Corcho, que es ministra, ya está pensando en ser presidente. Y si todos se van, alguien tiene que quedarse también defendiendo el gobierno. Yo no veo que otra campaña diferente al gobierno del presidente Petro reciba Armando Benedetti. Entonces, creo que el espacio por la ausencia de los otros ministros que se van a ir y van a dejar al presidente, repito, sin un político en Palacio, hace que el presidente llame a alguien cercano de su círculo, porque el presidente María Camila no ha abierto el gobierno, lo ha cerrado completamente. Mire usted que hay una cantidad de funcionarios o de funcionarios que fueron miembros del M-19 tanto cuando era una guerrilla como cuando fue un partido, y él los está llamando a su gobierno para que ocupen espacios burocráticos que han dejado otras fuerzas. Entonces, todo eso a mí me indica que el presidente se está rodeando de su círculo cercano y le queda un político que es un buen político, ojo lo que voy a decir, en el sentido de la política de hoy, de sintetizar, de pelear, de armar escándalos, de Pero tener en Pedro, la agenda. ¿no será Sí. que precisamente por lo que Gabriel mencionaba de todo lo que ha pasado, del escándalo de los audios de los 15, no me acuerdo la cifra, bueno, la que él consiguió para la campaña que decía en los audios, en esos audios tan polémicos, el tema de cómo salió de la Embajada de Venezuela, el tema de la presunta agresión a su esposa y pues de por sí por ser Benedetti, ¿no será que eso a nivel de enlace político termina siendo perjudicial? ¿Qué político va entonces después de ese escándalo a sentarse con Benedetti? ¿O usted cree que eso ya no importa? María Camila, hace un momento pasaron una imagen donde ya se está paseando en el Capitolio con los parlamentarios. Es que Armando Benedetti es un político, María Camila, con lo bueno y lo malo que eso tiene. Y yo le voy a decir algo, yo creo que Armando Benedetti estaba estresado era en la diplomacia, porque él para lo que sirve y es bueno es en estas procelosas aguas de la polarización y de la campaña electoral. Entonces creo yo que se le presentó esa oportunidad por el vacío que van a dejar unas personas que acompañan al presidente, y yo no conozco, mire, ayer sintetizó su entrada en la política con la siguiente frase: yo me estoy rehabilitando de las drogas y me estoy rehabilitando también en mi relación con la doctora Laura Sarabia. Para que un político hoy llegue a esa conclusión y a esas frases repentistas que hoy funcionan, y Armando Benedetti en eso es muy bueno, y para la defensa de un gobierno no me cabe la menor duda que pueden estar escogiendo el mejor pitbull de la entraña del gobierno. ¿Será, Gabriel, que en ese sentido
de enlace político y de preparador de campaña, Benedetti puede llegar a cumplir esa función como la cumplió para esta campaña presidencial? Yo no lo veo, María Camila, me queda muy difícil verlo, porque además hay que tener en cuenta una cosa, y es el progresismo sin Petro es un progresismo muy débil. Es decir, Susana Muhammad podrá aspirar a la alcaldía, Bolívar a la presidencia, los otros ministros que además no son petristas pura sangre también, pero el halo del progresismo es la palabra del presidente y hoy con un Armando Benedetti que tiene escándalos de corrupción gravísimos en la Corte Suprema de Justicia, que tiene escándalos y denuncias por violencia intrafamiliar, es decir, se cae también la bandera feminista del gobierno Petro, del cambio, traer a un político tradicional para pretender hacer una campaña en el 2026, salvo que se destapen y salvo que la campaña del progresismo acepte que va a ser política tradicional, se caen pilares muy importantes del discurso progresista que generan grietas al interior y que me parece que más que una actitud de defensa invita es Claro. al ataque hacia el gobierno, digo yo. Y por eso tampoco me parece descabellada la tesis, María Camila, de que Armando Benedetti ha sido un volador, fue la fuente, digamos, de filtración de los audios a semana o de la información a semana, ha sido una persona incómoda para el gobierno, hecho está que ni siquiera le han ofrecido un ministerio y según lo que se sabe no le van a ofrecer un ministerio donde verdaderamente tendría el poder para actuar como pilar de defensa del gobierno nacional. Así que esta jugada política me parece que fue un cálculo de qué se ganaba y qué se perdía y las razones que llevaron al presidente a asumir una decisión tan polémica, tan riesgosa, tan contraproducente, contraintuitiva con el discurso progresista, lo que esconde es que el costo de no haberlo hecho era mucho mayor. ¿Cuál es ese Claro. costo? ¿Cuál es ese costo? Sabemos. Pero ¿cuál podría Información, ser? no se sabe. Porque es que, Puede ser, ay, mire que hoy puede me ser sorprendió que información. muchos dicen que no compran la teoría de que él sabe mucho, de que no lo tienen ahí por eso. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era el costo, Pedro, de decirle no, prefiero tenerlo al margen y no aquí y darle ese mensaje al país? ¿Cuál podría ser el Vea, costo de y eso, le digo una cosa, señor? por mucho menos, han sacado a muchos Exacto. más cercanos y más comprometidos con el ¿Cuál? gobierno. Es decir, aquí sí estamos jugando a ser adivinos, pero es decir, en las justas proporciones de lo que pasa en política y en escándalos, ¿cuál podría ser el costo, Pedro, que decidió asumir el presidente Gustavo Petro de tenerlo al lado, generando todo esto, lo que muchos califican una desfachatez total a nivel de gobernabilidad y pues darse la pela por tenerlo ahí al lado? María Camila, yo no voy a meterme en eso de especular sobre la vida jurídica de Armando Benedetti, porque para eso están las autoridades y yo pues espero que ellas definan lo que hacen esa cantidad de casos que él tiene en la corte y en no sé dónde más sitios. Pero le voy a decir qué es lo que me parece a mí oportuno revisar. El petrismo o el progresismo siempre ha tenido entre el 25 y el 30%. No van a crecer más. Entonces yo creo que lo que el presidente necesita es alguien que le ayude al gobierno. Yo no sé si los candidatos que se van a lanzar quieran tener a Armando Benedetti como asesor, lo dudo, incluidos los del petrismo. Pero el presidente sí necesita tener un pitbull en la Casa de Nariño porque se va a quedar solo para defender. Mire usted los ataques que le va a hacer, yo no sé, Vicky Dávila. ¿Quién se los va a responder? Pues Armando Benedetti es el que se los va a responder, que Pero Pedro, tiene él no es ya juego una político, figura totalmente deslegitimada, es decir, pero lo mete el presidente y cuando lo meten a Palacio le están dando el tema del asesor y quién va a pelear con ella. Yo no veo a los otros candidatos en eso defendiendo la obra de gobierno de Petro abiertamente. Creo que Armando Benedetti puede ir a cumplir ese rol. Es el que yo creo que lo llamaron a eso, porque el presidente se va a quedar allá muy solo en ese palacio. Entonces, y es así,
Yo creo que ellos van a jugar a quedarse con ese 30-25%, que entre otras cosas yo creo que va a ser menor porque si no está la cara del presidente en el tarjetón, eso va a bajar mucho. Lo que Entonces, decía Gabriel. yo creo que Armando Benedetti lo trajeron para que le ayude al presidente a terminar el gobierno en una gestión que ya no da para más, en buscar ganar popularidad en unos sectores que ya se le fueron al presidente. Yo le confieso que a mí me cuesta mucho ver el camino hacia la gestión en esta jugada, pero bueno, sorpresas se ven en estos juegos políticos. Gabriel, hablemos del otro punto que tiene que ver con el círculo cercano del presidente. ¿A usted qué le dice sobre la relación con Laura Sarabia, esa foto y el regreso de Benedetti? ¿Será que está pasando lo que muchos rumoran por ahí y es que ella está próxima a salir por lo menos del círculo cercano del presidente ahí en el DAPRE? Pues se ha especulado mucho, María Camila. Yo no sé si esa foto sea la antesala de su salida, porque además su salida se viene anunciando hace ya varias semanas por un tema de desgaste natural de un cargo de altísima responsabilidad, que entre otras cosas, con todas las críticas que se le pueda tener, le ha organizado medianamente la agenda al presidente, le ha dado un poquito de orden a una personalidad que es absolutamente difusa, ha sido el enlace con el empresariado, ha sido el enlace con sectores más moderados, pero ese desgaste, por supuesto, de ese rol que cumplía y sobre todo también el desgaste frente a un gabinete que cada vez es menos plegado a la omnipresencia de Laura Sarabia, pueden conducir no solo a roces con el gabinete, sino también con el presidente. En ese orden de ideas, no me sorprendería que Laura Sarabia salga del gobierno. Creo que si decide mantenerse, la presencia de Armando Benedetti va a ser muy incómoda y el presidente va a tener que estar lidiando con un conflicto diario entre dos personas que por más de que se hayan rehabilitado los espíritus y los ánimos, se hicieron mucho daño y tienen unas cicatrices muy Claro, profundas que después de incluso han esos llegado audios, hasta eso judiciales. ahí no hay Entonces, reconciliación ni rehabilitación de nada. Entonces puede que el hecho de que el presidente sepa desde hace tiempo que Laura Sarabia tenía intenciones de dejar Palacio, pues abrió el espacio para, Aprovechó. para volver a traer a Armando Benedetti y obviamente tiene que mandar una foto para mandar un mensaje de tranquilidad, de unidad y a lo mejor mandar un mensaje diciendo aquí no va a haber cabos sueltos y lo que fue la fuente de la primera gran crisis del gobierno, pues parece haberse pasado la página frente a esa primera crisis del gobierno. Yo no me imagino la tensión en la reunión para que ni siquiera le mostraran la cara a Laura Sarabia, ¿no, Pedro? Porque la foto es de, ella sale de espaldas. Y la única, esa foto que está de verdad mostrando el gesto real, es una esfinge que hay en la parte Sí, derecha la vi arriba del presidente. y Es la pensé lo única que está mismo. sorprendida y asustada de lo que está viendo. En la única que yo creo es en esa esfinge que hay ahí, que es como de madera y está con una de estas, ¿cómo se llaman? De lo burka, que usan los árabes aquí colgado en el cuello. Entonces yo creería que es esa la única persona que está de verdad diciendo lo que es esa foto, porque los demás, el presidente está medio aburrido yendo a Benedetti, Benedetti echándose un cuento y Laura sin mostrar la cara. Esa llegada de Benedetti, en mi opinión, es la salida de Laura Sarabia, porque yo no veo a Laura Sarabia trabajando mucho tiempo con Sí. alguien con quien pues tiene una compleja, no compleja, yo creo que una relación poco probable que se pueda resolver. Es más fácil que se sienten Santos y Uribe a arreglar sus problemas que Laura Sarabia con Benedetti. La llegada de Benedetti, Gabriel, se puede traducir también, esta teoría también la escuché hoy, en un remesón ministerial antes de que termine este año. Sí, claro, es que, digamos, hay un plazo legal que dependiendo de si se está en el servicio diplomático o dependiendo si se está en un ministerio, igual y en todo caso se vence en marzo, el 1 de marzo, si no estoy mal, hay que ver el calendario electoral. Sí, Pero ya suenan varios movimientos entre diciembre y enero, comenzando el año. Y la gran pregunta, María Camila, porque está claro quiénes van a salir,
ya sea porque tienen aspiraciones al Congreso, porque quieren aspirar a la presidencia, ya sea porque quieren aspirar a cargos a nivel local, donde yo creo que el petrismo va a querer retomarse Bogotá y otras regiones que perdió en las pasadas elecciones. Pero lo que sí está claro es que no va a tener cantera para llenar esos ministerios. Es decir, va seguramente a tener que poner gente, cuadros de segundo nivel, digamos, sin mucha experiencia, probablemente mucho más afines a la idea del presidente, mucho más leales, porque además entrar en un gobierno de cierre con estos niveles de desprestigio puede poner en riesgo también la carrera política de quien acepte el cargo. Entonces, yo creo que más allá de cuándo van a salir y de y cuándo se va a dar ese remesón, lo que me preocupa es el vacío que van a dejar los que van a salir, que en todo caso tienen perfiles presidenciables, experiencia en lo público, que no son necesariamente del círculo petrista pura sangre y que le han dado un poquito de balance al gabinete. Veo muy difícil la consolidación de un gabinete que le permita cerrar a este gobierno con los retos inmensos en materia de legitimidad política, de ejecución y sobre todo frente a una campaña del 2026 donde el gobierno únicamente se va a poder valer de los resultados porque su discurso, su halo moral, el marco axiológico, los principios sobre los cuales había prometido hacer política se han venido derrumbando uno a uno a lo largo del tiempo. Ese tema del gabinete es fundamental porque va a ser el gabinete de cierre. Pedro, en ese sentido, ¿qué le espera al país en lo que tiene que ver con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo? Hoy un antiguo conocido suyo liberal, el Heráclito Landines, que hoy es del pacto histórico de los fieles pero también moderados, decía que el presidente debería hacer cambios en su gabinete, poner personas técnicas y comprometidas para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo ve usted esa propuesta o esa sugerencia, el cumplimiento de Ojalá esa hubiera más sugerencia? Heráclitos en ese pacto histórico, que son como más moderados, allá hay mucho loco, Mucho María loco, Camila. dice Pedro. Pero Pero siguiendo la tesis de Heráclito, Landines, yo creo que el presidente debería comenzar a buscar gente que le ayude a cerrar el gobierno cumpliendo con ese plan de desarrollo, porque creo que eso al final es lo que le puede terminar quedando en las regiones, en algunos sectores importantes del pacto histórico, pues algún tipo de cumplimiento real de la gestión de gobierno, mm, porque pues el presidente sigue, María Camila, lanzando propuestas. Yo hasta donde supe en mi clase de gestión pública, el primer año del gobierno es para cumplir dentro del Congreso con el plan de gobierno que prometió en la campaña. Y el segundo y tercer año, pues para comenzar a hacer la gestión. Y el último año para inaugurar. Eso era lo que yo había sí. entendido. Pero el presidente en este tercer año sigue lanzando propuestas como si estuviera en el primer gobierno y yo creo que eso va a ser muy difícil que se concrete. En cambio, sí formulan y llevan unas personas técnicas siguiendo el consejo de Heráclito Landines, pues ojalá que cerraran por lo menos con el cumplimiento del plan de desarrollo, María Camila. Sí, y es que Gabriel, usted mencionó ahorita algo, ya se nos está acabando el tiempo y quisiera ahondar en una frase que usted mencionó, porque es que las formas son importantes y usted decía, aquí ya están totalmente desabrochados y echados a la suerte. Más allá de toda esta filigrana que estamos aquí analizando y tratando de entender cuál es el propósito de Benedetti, ¿qué le dice a usted sobre la actitud del presidente Gustavo Petro que trae y a los ojos de todo el país pone a un hombre a su lado como Armando Benedetti sin importar los escándalos que ha tenido? ¿Qué mensaje envía esto? Vea, Petro encarna la estética en el discurso político. Es un discurso de principios, es un discurso de valores, es un discurso romántico, es un discurso nostálgico, es un discurso revolucionario. Y creo que Armando Benedetti, pero no solo, sino muchas cosas que han venido pasando en estos años, rompen la estética de su discurso y lo aterrizan al barrizal y al mundanal mundo político donde ni las formas ni la pulcritud son valores cotidianos. Se lo digo en términos sencillos. Petro
está convirtiendo su discurso estético y romántico en la práctica en una pelea política tradicional y sucia como la que se ha vivido durante toda nuestra historia republicana. Pedro, lo escucho en su reflexión sobre lo que muchos califican la desfachatez que fue traer a Armando Benedetti y el mensaje que eso envía al país, no al mundo político, sino al país, a la gente. Mire, dos cosas, María Camila, y te lo voy a poner gráficamente. El presidente y su equipo llegaron con un discurso que se podría ejemplificar en la Madre Teresa de Calcuta y van a terminar como el rey Momo. Esa es mi conclusión de esa parte que el gobierno está haciendo en materia política. Llegaron con un discurso, pues, que aquí en Colombia ellos iban a reivindicar toda la transparencia, iban a hacer todo, y están terminando como el rey Momo. Y número dos, María Camila, ojalá que alguien se tomara dentro de los periodistas que son tan avesados y tan buenos, hicieran una nota con gente que participó del famoso estallido social y le preguntara hoy cómo se siente con este gobierno. En eso le resumo yo lo que pienso de este gobierno, María Camila. Sí, el cuento, para terminar, Gabriel, de la rehabilitación de Benedetti, eso cómo se une a toda esta, a este paisaje en el que, bueno, regresa para estar cerca del presidente, cumplir asuntos políticos, a rehabilitar su relación con Laura Sarabia, pero también se muestra como un Benedetti más pausado, en busca del equilibrio. ¿Eso qué le dice eso? Uno no es adicto al trago, a las drogas, uno es simplemente adicto a las cosas. María Camila, y yo creo que uno tiene que reconocer y valorar los esfuerzos humanos porque salir de una adicción, reconocerla y enfrentarla es un acto de valentía inmenso y ahí uno lo tiene que reconocer, pero no sé si ser la mano derecha de un presidente durante un proceso de rehabilitación y con el estrés La que ansiedad. significa estar a cargo de un gobierno pueda ser el mejor ambiente y el mejor ecosistema para un alcohólico en rehabilitación. Tal cual, ¿usted qué opina de eso, Pedro? Proceso de rehabilitación en medio de campaña preelectoral. Yo conocí, María Camila, y me toca decirlo, a Armando Benedetti en 1997, cuando era serpista, imagínense. Armando daba más vueltas que un desvelado. Y era serpista y era una persona sobria, porque él ya había tenido, como lo dijo, unos problemas con el alcohol. Y era una persona con quien se podía trabajar, era un concejal muy avesado y bastante inteligente para hacer política. Y duró mucho tiempo con ese reconocimiento y alejado del alcohol y de todo lo demás. Pero eso fue un trabajo que él tuvo de muchos años. Yo no sé ahora, con 35 días en México, si una persona tiene, y luego de los 35 días de rehabilitación, sale y se mete a la boca del lobo, ¿cómo va a ser esa reacción? Le repito, lo conocí en una época donde era una persona sobria, de verdad un político muy serio, que había hecho una tarea muy buena en el Consejo de Bogotá, pero pues eso duró mucho tiempo en esa sobriedad. Yo no sé, después de 35 días y luego de meterse a esto, cómo una persona va a reaccionar. Ojalá, como lo dice Gabriel, nunca más recaiga en ese tipo de cosas. Ojalá. Que de verdad le hacen mucho daño a un adicto, pero hay que esperar la reacción que tenga eso, María Camila. Sí, ojalá, ese es el deseo de todos, porque ahora no solo le hace daño a él, sino también al país, al gobierno, porque mire, está nada más y nada menos que a 2 oficinas del presidente Gustavo Petro, allí en ese segundo piso de la Casa de Nariño. Pues a Pedro, Gabriel, el tercer piso. Sin duda alguna nos seguiremos viendo para analizar no solo el aterrizaje de Benedetti, sino también su desempeño y, por qué no, ya los efectos en la campaña, porque ahí estará él sin duda. Gracias por su tiempo y por estas reflexiones aquí en Sala de Prensa. Pedro, María Chao, Camila, un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Nos vemos, un abrazo. Bueno, y con estas reflexiones llegamos al final de Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol en Vivo, pero quédense conectados que llega ahora la información económica. Un abrazo para todos.